Los matones le cortaron el pelo en el pasillo, pero no sabían que era boxeadora olímpica. Imagina que 3 chicos pensaron que habían encontrado a la víctima perfecta. Una chica callada, solitaria, que nunca se defendía. Decidieron humillarla cortándole el cabello en pleno pasillo del instituto. Pero lo que no sabían es que Valentina Morales había representado a su país en 2 olimpiadas y tenía manos que podían romper tablas de madera con un solo golpe. Esta es la historia de cómo un acto de crueldad se convirtió en la lección más dolorosa que estos matones jamás olvidarán. Bienvenidos a Cuentos del Eco, donde las historias cobran vida y la justicia siempre encuentra su camino. Si esta es tu primera vez aquí, prepárate para una montaña rusa de emociones que no podrás pausar hasta el final. Valentina había llegado al Instituto Riverside hace apenas 3 meses. Su familia se había mudado desde la capital después de que su padre consiguiera un trabajo en esta pequeña ciudad. Para cualquier adolescente de 17 años, cambiar de escuela en el último año era complicado, pero para Valentina representaba algo más que un simple cambio de ambiente. Durante los últimos 5 años, su vida había girado en torno a un solo objetivo, el boxeo. Había comenzado a los 12 años en un pequeño gimnasio del barrio, donde el viejo entrenador Miguel la había tomado bajo su tutela. Al principio, nadie tomaba en serio a esa niña flaca que apenas podía levantar los guantes. Pero Miguel había visto algo especial en sus ojos, esa chispa que solo tienen los verdaderos luchadores. A los 14 años, Valentina ya había ganado 3 campeonatos nacionales juveniles. A los 15, fue seleccionada para representar a su país en competencias internacionales. Y a los 16, logró lo que pocos atletas consiguen en toda su carrera, clasificar para los Juegos Olímpicos. Pero ahora, en este nuevo instituto, nadie sabía nada de eso. Valentina había tomado la decisión consciente de mantener su pasado deportivo en secreto. Después de años de presión, entrenamientos intensivos y la constante atención mediática, deseaba experimentar lo que era ser una adolescente normal. El primer día de clases, mientras caminaba por los pasillos, observó las típicas dinámicas de poder que se dan en cualquier instituto. Los grupos ya estaban formados, las jerarquías establecidas, y ella era simplemente la chica nueva que debía encontrar su lugar. Decidió sentarse sola durante el almuerzo, algo que no pasó desapercibido para cierto grupo de estudiantes que se habían autoproclamado como los dueños del lugar. Drake Henley era el líder indiscutible. Alto, fornido, hijo del dueño de la concesionaria más importante del pueblo. Había repetido segundo año, lo que lo convertía en el más grande físicamente, y había aprendido a usar su tamaño para intimidar a otros estudiantes. A su derecha siempre estaba Marcus, su mejor amigo desde la infancia, igualmente problemático pero con la astucia suficiente para mantenerse fuera de problemas serios. Y completando el trío estaba Tyler, el más joven del grupo, que seguía a los otros 2 con una desesperación patética por ser aceptado. Desde el primer día, Drake había notado a Valentina. No porque le pareciera atractiva, sino porque representaba algo que él no podía tolerar, alguien que no mostraba ningún signo de intimidación hacia él. Cuando otros estudiantes lo veían venir, bajaban la mirada, cambiaban de dirección o simplemente se hacían a un lado. Pero Valentina lo miraba directamente a los ojos y continuaba con lo que estaba haciendo. Durante las primeras semanas, Drake había intentado establecer su dominancia de formas más sutiles. Empujones accidentales en los pasillos, comentarios sarcásticos en clase, miradas intimidantes durante el almuerzo. Pero Valentina parecía completamente inmune a todas estas tácticas. Lo que Drake no entendía era que Valentina había enfrentado oponentes mucho más intimidantes en el ring. Había peleado contra campeonas mundiales, había resistido la presión de competir frente a miles de personas, había soportado entrenamientos que habrían quebrado a la mayoría de los adultos. Un matón de instituto era, francamente, algo insignificante en comparación. Pero la indiferencia de Valentina solo hacía que Drake se sintiera más frustrado. Su ego no podía soportar que una chica nueva, aparentemente débil, no le mostrara el respeto que él creía merecer. Si me estás escuchando desde tu ciudad favorita, déjame saber en los comentarios de qué parte del mundo nos acompañas. Me encanta conocer a la increíble comunidad de Cuentos del Eco que se está formando. La situación llegó a su punto de quiebre un viernes por la tarde. Valentina estaba guardando sus libros en su casillero después de la última clase cuando escuchó las pisadas pesadas acercándose por detrás. Sin voltear, sabía exactamente quiénes eran. «Oye, princesa», le dijo Drake con esa voz que había perfeccionado para sonar amenazante. «Creo que necesitamos tener una conversación».
Valentina cerró su casillero lentamente y se dio vuelta. Los tres chicos estaban parados en semicírculo, bloqueando cualquier ruta de escape obvia. El pasillo estaba prácticamente vacío, la mayoría de los estudiantes ya se habían ido a casa. ¿Sobre qué?, preguntó Valentina con una calma que irritó aún más a Drake. Sobre respeto, respondió Marcus, cruzando los brazos. Parece que no entiendes cómo funcionan las cosas aquí. Tyler, siempre tratando de impresionar a sus amigos, agregó, llevamos 3 años siendo los que mandamos en este lugar. No puedes llegar y actuar como si fueras mejor que nosotros. Valentina los observó por un momento. En su mente, estaba calculando distancias, ángulos, puntos vulnerables. Era algo que había aprendido a hacer instintivamente después de años de entrenamiento. Pero también sabía que si estos chicos supieran quién era realmente, probablemente saldrían corriendo. No estoy actuando como si fuera mejor que ustedes, dijo finalmente. Simplemente estoy tratando de terminar mi último año de preparatoria sin problemas. Drake se acercó un paso más. Bueno, aquí está el problema, princesa. Tu actitud nos está causando problemas. Los otros estudiantes están empezando a pensar que pueden ignorarnos también. Tal vez deberían, respondió Valentina, y inmediatamente se arrepintió de las palabras. El rostro de Drake se enrojeció. En todos sus años de intimidación, nadie había tenido la audacia de desafiarlo tan directamente. Creo que necesitas una lección, dijo, y sacó una pequeña tijera de su mochila. Valentina sintió como la adrenalina comenzaba a fluir por sus venas. Reconoció la sensación inmediatamente, era la misma que sentía momentos antes de que sonara la campana en sus peleas más importantes. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Vamos a darte un nuevo look, respondió Drake con una sonrisa cruel. Algo que te recuerde tu lugar en esta escuela. Marcus y Tyler se posicionaron a los lados, listos para sujetarla si trataba de escapar. Habían hecho esto antes con otros estudiantes, aunque nunca habían llegado tan lejos como cortar el cabello de alguien. Valentina evaluó sus opciones. Podía gritar, pero dudaba que hubiera alguien cerca que pudiera ayudarla. Podía tratar de correr, pero los tres chicos eran atletas y conocían el edificio mejor que ella. O podía defenderse, pero eso significaría revelar exactamente quién era. Decidió intentar una última vez resolver las cosas pacíficamente. Escuchen, dijo, manteniendo su voz calmada. No tienen que hacer esto. Podemos olvidar todo este asunto y seguir con nuestras vidas. Drake se rió. Demasiado tarde para eso, princesa. Ya tomamos nuestra decisión. Antes de que Valentina pudiera reaccionar, Marcus y Tyler la sujetaron por los brazos. Eran fuertes, pero no tanto como ella había esperado. Años de entrenamiento le habían dado una comprensión profunda de la mecánica corporal y la distribución del peso. Drake se acercó con la tijera, claramente disfrutando del momento. Veamos qué tan bonita te ves sin todo ese cabello, murmuró. Valentina sintió las tijeras frías contra su cuello mientras Drake comenzaba a cortar. Mechones de su cabello castaño comenzaron a caer al suelo. Era un cabello que había cuidado durante años, que había sido parte de su identidad durante toda su adolescencia. Pero más que la pérdida del cabello, lo que realmente la enfureció fue la humillación. La sensación de impotencia, de ser degradada por estos chicos que pensaban que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias. Cuando Drake terminó de cortar el primer mechón largo, se alejó para admirar su trabajo. Definitivamente una mejora, se burló. Fue en ese momento que Valentina tomó su decisión. La primera lección que el entrenador Miguel le había enseñado era que la velocidad vence a la fuerza. Y Valentina había perfeccionado su velocidad durante miles de horas de entrenamiento. Con un movimiento fluido que tomó menos de 2 segundos, liberó su brazo izquierdo del agarre de Tyler, giró su cuerpo y conectó un uppercut perfecto en el plexo solar de Marcus. El chico se dobló inmediatamente, sin aire y completamente incapacitado. Tyler, confundido por la repentina violencia, aflojó su agarre lo suficiente para que Valentina pudiera liberarse completamente. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, recibió un golpe directo en el estómago que lo envió tambaleándose contra los casilleros. Drake, que había estado observando con la tijera todavía en la mano, finalmente reaccionó. Era más grande que Valentina, pesaba por lo menos 20 kilos más, y tenía experiencia peleando con otros chicos del instituto. Pero nunca había peleado contra alguien que había pasado años perfeccionando el arte de la lucha. Drake se abalanzó hacia ella con la tijera, pero Valentina ya no estaba donde él esperaba.
Se había movido lateralmente, usando la técnica de esquiva que había practicado millones de veces. Cuando Drake pasó junto a ella, Valentina le propinó un golpe en los riñones que lo hizo gritar de dolor. ¿Qué demonios?, gritó Drake, girándose para enfrentarla de nuevo. ¿Cómo? Pero Valentina ya estaba en movimiento. Había estado conteniendo su verdadera naturaleza durante meses, pretendiendo ser alguien que no era. Ahora, con su cabello cortado desigualmente y su dignidad atacada, ya no tenía razón para esconderse. El siguiente golpe fue un jab perfecto que conectó con la nariz de Drake. El sonido del cartílago rompiéndose resonó por todo el pasillo. La sangre comenzó a fluir inmediatamente, y Drake retrocedió, completamente sorprendido. «Esto es imposible», gritó Tyler, quien se había recuperado lo suficiente para volver a acercarse. «Es solo una chica». Pero esa chica había representado a su país en 2 Olimpiadas. Había peleado contra las mejores boxeadoras del mundo. Había pasado años entrenando 8 horas al día, perfeccionando cada movimiento, cada combinación, cada técnica defensiva. Y ahora, toda esa experiencia y entrenamiento estaba siendo dirigida hacia 3 matones que pensaron que podían humillarla sin consecuencias. Marcus, que finalmente había recuperado la respiración, trató de taclearla por detrás. Era una táctica que había funcionado en peleas anteriores contra otros estudiantes. Pero Valentina escuchó sus pasos, giró en el último momento, y usó el momentum de Marcus contra él. Con un movimiento que había aprendido en sus clases de defensa personal, lo proyectó contra la pared con tanta fuerza que dejó una abolladura en los casilleros metálicos. Ahora era solo ella y Drake. Drake estaba sangrando profusamente de la nariz, pero su orgullo herido era más fuerte que su dolor físico. No podía aceptar que una chica lo hubiera lastimado. En su mente distorsionada, esto no era posible. «Vas a pagar por esto», gruñó, limpiándose la sangre con la manga. «Nadie me hace esto», y se sale con la suya. Se acercó de nuevo, esta vez más cauteloso pero aún confiando en su ventaja de tamaño. Trató de agarrarla en un abrazo de oso, pensando que si podía sujetarla, podría usar su peso superior para dominarla. Pero Valentina había peleado contra oponentes más grandes que Drake muchas veces. En el boxeo femenino, a menudo enfrentaba a chicas que tenían ventajas significativas en alcance y peso. Había aprendido a usar la técnica, la velocidad y la precisión para superar esas desventajas. Cuando Drake la alcanzó, ella se agachó, esquivó por debajo de sus brazos, y le propinó una serie de golpes rápidos en las costillas. Cada golpe fue colocado con precisión quirúrgica, diseñado para causar el máximo dolor sin causar daño permanente. Drake se dobló, jadeando, pero aún no había terminado. Su ego no le permitía rendirse, especialmente frente a lo que él percibía como una humillación pública. Trató de conectar un gancho salvaje, pero Valentina vio el golpe venir desde 1 kilómetro de distancia. Era lento, telegrafado, sin técnica. Exactamente el tipo de golpe que un peleador callejero sin entrenamiento lanzaría cuando estaba desesperado. Esquivó fácilmente y respondió con un cross perfecto que conectó directamente con la mandíbula de Drake. El golpe fue tan limpio, tan técnicamente perfecto, que Drake se tambaleó hacia atrás y finalmente cayó al suelo. Por un momento, el pasillo quedó en completo silencio. Los 3 matones estaban en el suelo, adoloridos, sangrando, y completamente confundidos sobre lo que acababa de pasar. Valentina se quedó parada en el centro del pasillo, respirando ligeramente agitada pero sin una marca en su cuerpo. Su cabello estaba desigualmente cortado, recordándole por qué había comenzado todo esto, pero por lo demás, parecía completamente intacta. ¿Quién eres?, preguntó Drake desde el suelo, con la voz distorsionada por la hinchazón en su rostro. Valentina lo miró durante un largo momento. Durante meses había mantenido su identidad secreta, tratando de ser una adolescente normal. Pero tal vez era hora de que estos chicos supieran exactamente con quién se habían metido. «Mi nombre es Valentina Morales», dijo finalmente. «Fui medallista de plata en los Juegos Olímpicos de hace 2 años, y medallista de bronce hace 4 años. He ganado 3 campeonatos mundiales juveniles y 5 campeonatos nacionales. Durante los últimos 5 años, he entrenado 8 horas al día, 6 días a la semana, para perfeccionar el arte de pelear». Los 3 chicos la miraron con expresiones de incredulidad total. Pensaron que habían encontrado a una víctima fácil, continuó Valentina. Pero lo que encontraron fue a alguien que ha dedicado su vida entera a aprender cómo defenderse. Alguien que ha peleado contra las mejores del mundo y ha ganado. Drake trató de incorporarse,
pero el dolor en sus costillas le hizo reconsiderar. ¿Por qué? ¿Por qué no nos dijiste?, preguntó. Porque quería ser normal, respondió Valentina. Quería experimentar lo que era ser una adolescente regular, sin que todos me conocieran por mis logros deportivos. Quería hacer amigos que me apreciaran por quien soy, no por lo que he ganado. Marcus, que finalmente había logrado sentarse contra la pared, preguntó, «¿Entonces por qué no te defendiste antes?» «Porque esperaba que fueran lo suficientemente inteligentes para dejarme en paz», dijo Valentina. «Pero aparentemente sobreestimé su capacidad de razonamiento». Tyler, el más joven del grupo, comenzó a llorar. No solo por el dolor físico, sino por la humillación total de haber sido derrotado tan fácilmente por alguien que habían considerado una víctima. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Drake, claramente esperando que ella fuera a reportarlos a la administración. Valentina consideró sus opciones. Podía reportar el incidente, pero eso significaría explicar por qué había mantenido su identidad secreta, y probablemente resultaría en una atención no deseada. Podía simplemente alejarse y pretender que nada había pasado, pero sabía que estos chicos probablemente continuarían intimidando a otros estudiantes. «Aquí está lo que va a pasar», dijo finalmente. «Ustedes van a dejar de intimidar a otros estudiantes. Completamente. Si me entero de que están molestando a alguien más, volveré a recordarles por qué esa es una mala idea». Drake asintió rápidamente. «Sí, sí, por supuesto. No más problemas». «Y», continuó Valentina, «van a disculparse con cada persona que han intimidado en los últimos 3 años. Personalmente. Y van a hacerlo con sinceridad». Los 3 chicos se miraron entre sí. Era una humillación adicional, pero después de lo que acababan de experimentar, ninguno estaba dispuesto a argumentar. «¿Y si hacemos eso?», preguntó Marcus, «¿mantendrás esto en secreto?». Valentina se rió por primera vez en toda la confrontación. ¿Mantenerlo en secreto? Chicos, después de lo que acaba de pasar, no creo que eso sea posible. Tenía razón. Aunque el pasillo había estado vacío durante la pelea, el ruido había atraído la atención de algunos estudiantes que se habían quedado tarde. Ya se escuchaban voces acercándose, y Valentina sabía que para el lunes por la mañana, toda la escuela habría escuchado alguna versión de lo que había pasado. Los primeros en llegar fueron Jenny y María, 2 chicas de la clase de química de Valentina. Cuando vieron la escena, 3 chicos en el suelo, claramente golpeados, y Valentina parada en el centro con su cabello cortado desigualmente, inmediatamente entendieron lo que había pasado. «¿Estás bien?», preguntó Jenny, acercándose cautelosamente. «Estoy bien», respondió Valentina. «Estos chicos pensaron que sería divertido cortarme el cabello sin mi permiso». María miró a los 3 matones con disgusto. «Siempre supe que Drake y sus amigos eran unos imbéciles, pero esto es un nuevo nivel de crueldad». Más estudiantes comenzaron a llegar, atraídos por el ruido y los rumores que ya se estaban extendiendo. Pronto, había una pequeña multitud observando la escena. «¿Qué pasó aquí?», preguntó David, un estudiante de último año que había sido víctima de Drake el año anterior. «Estos 3 decidieron que querían humillarme cortándome el cabello», explicó Valentina. «Así que les enseñé por qué esa era una mala idea». David miró a Drake, que todavía estaba en el suelo con sangre en la camisa, y no pudo evitar sonreír. Finalmente alguien les dio lo que se merecían. Fue entonces cuando llegó el conserje, el señor Rodríguez, quien había escuchado el ruido desde su oficina. Cuando vio la escena, inmediatamente entendió que había ocurrido una pelea seria. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con autoridad. Antes de que Valentina pudiera responder, Jenny habló por ella. «Estos 3 matones atacaron a Valentina. Le cortaron el cabello sin su permiso». El señor Rodríguez miró los mechones de cabello en el suelo, luego a los 3 chicos claramente golpeados, y finalmente a Valentina, que parecía completamente intacta. «¿Es eso cierto?», preguntó. «Sí», respondió Valentina. «Me defendí». El señor Rodríguez había trabajado en escuelas durante 20 años. Había visto todo tipo de peleas, intimidación y violencia estudiantil. Pero nunca había visto una situación donde una sola estudiante hubiera derrotado tan completamente a 3 agresores. «Creo que necesitamos llamar a la directora», dijo finalmente. Para cuando llegó la directora Wilson, la historia ya se había extendido por todo el edificio. Los estudiantes que se habían quedado para actividades extracurriculares habían escuchado versiones cada vez más exageradas de lo que había pasado. La directora Wilson era una mujer mayor,
con 30 años de experiencia en administración escolar. Había lidiado con innumerables situaciones difíciles, pero cuando vio la escena, 3 de los matones más notorios de la escuela claramente derrotados por una sola chica, supo inmediatamente que esta no era una situación típica. ¿Alguien puede explicarme qué pasó aquí?, preguntó. Esta vez fue Marcus quien habló, sorprendentemente honesto sobre los eventos. Nosotros la atacamos. Queríamos humillarla cortándole el cabello. Pero ella nos ganó. A los 3. La directora Wilson miró a Valentina con una expresión de curiosidad y respeto. ¿Tienes algún entrenamiento en artes marciales?, preguntó. Valentina suspiró. Su secreto había terminado oficialmente. Soy boxeadora. Competí en los Juegos Olímpicos. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud de estudiantes. Algunas personas sacaron sus teléfonos para buscar su nombre en Internet, y pronto comenzaron a circular fotos de Valentina en el podio olímpico. «Es real», gritó alguien. «Valentina Morales, medallista olímpica». La directora Wilson asintió lentamente. «Eso explica muchas cosas. Pero aún tenemos que lidiar con esta situación». Durante la siguiente hora, mientras esperaban a que llegaran los padres, la historia completa emergió. Los 3 chicos admitieron que habían atacado a Valentina sin provocación, que habían tratado de humillarla cortándole el cabello, y que ella solo se había defendido. Cuando llegaron los padres de Drake, Marcus y Tyler, la situación se volvió aún más tensa. Los padres inicialmente llegaron esperando defender a sus hijos, pero cuando vieron las imágenes de video de seguridad que mostraban claramente que los 3 habían atacado a Valentina primero, su actitud cambió rápidamente. El padre de Drake, el dueño de la concesionaria, estaba particularmente avergonzado. «No puedo creer que mi hijo haya hecho algo así», dijo, mirando a Valentina con una expresión de disculpa genuina. Los padres de Valentina llegaron poco después, claramente preocupados por la llamada que habían recibido de la escuela. Cuando vieron a su hija con el cabello cortado desigualmente, inmediatamente entendieron que algo serio había pasado. «¿Estás herida?», preguntó su madre, revisándola inmediatamente. «Estoy bien, mamá», respondió Valentina. «Solo tuve que recordar algunas de las cosas que me enseñó el entrenador Miguel». Su padre, que había sido boxeador amateur en su juventud, miró a los 3 chicos golpeados y sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo porque su hija había sido capaz de defenderse, pero preocupación por las posibles consecuencias. La directora Wilson, después de revisar toda la evidencia y hablar con testigos, tomó su decisión. Drake, Marcus y Tyler están suspendidos por 2 semanas. Cuando regresen, estarán en periodo de prueba por el resto del año. Cualquier otro incidente resultará en expulsión permanente. Los 3 chicos asintieron miserablemente. Sabían que habían tenido suerte de no enfrentar consecuencias más severas. «Y Valentina», continuó la directora, «aunque entiendo que actuaste en defensa propia, no puedo tolerar peleas en la escuela. Estarás suspendida por 3 días». Valentina asintió. Era una consecuencia justa, y francamente, podría usar los días libres para procesar todo lo que había pasado. Pero la historia no terminó ahí. Para el lunes por la mañana, el video de la pelea, grabado por las cámaras de seguridad, se había filtrado y estaba circulando por todas las redes sociales. Los estudiantes que habían sido testigos habían compartido sus propias versiones de los eventos, y pronto la historia se había vuelto viral. «Boxeadora olímpica derrota a 3 matones que le cortaron el cabello», decían los titulares. El video había sido visto millones de veces, y Valentina se había convertido en un símbolo de resistencia contra la intimidación. Cuando regresó a la escuela después de su suspensión, todo había cambiado. Los estudiantes que antes apenas la notaban ahora la miraban con una mezcla de admiración y respeto. Los que habían sido víctimas de Drake y sus amigos se acercaban para agradecerle por defenderse. «Gracias», le dijo Sophie, una chica de segundo año que había sido intimidada por Tyler el año anterior. «Después de lo que les hiciste, finalmente me pidió disculpas. Creo que realmente lo sentía». Valentina descubrió que, irónicamente, al revelar su identidad secreta, había conseguido exactamente lo que había estado buscando. Los estudiantes no la veían solo como una celebridad deportiva, sino como alguien que había usado sus habilidades para defender a los más débiles. Drake, Marcus y Tyler mantuvieron su palabra. Durante las siguientes semanas, fueron vistos disculpándose con estudiantes que habían intimidado en el pasado. Drake incluso se acercó a Valentina durante el almuerzo. «Sé que esto no arregla nada»,
dijo, claramente incómodo, pero quería disculparme. Lo que hicimos fue imperdonable. Valentina lo miró durante un largo momento. Aprecio la disculpa, dijo finalmente. Pero lo importante es que aprendas de esto. Que nunca vuelvas a pensar que está bien intimidar a alguien porque crees que son más débiles que tú. Drake asintió. Entendido. Y, también quería decirte que te ves bien con el cabello corto. Valentina se tocó instintivamente su nuevo corte de cabello. Después del incidente, había ido a un salón profesional para arreglar el daño. El resultado era un corte pixie que, tenía que admitir, le quedaba muy bien. Gracias, dijo, sonriendo por primera vez desde el incidente. Los meses siguientes fueron transformadores para Valentina. Había esperado que revelar su identidad la convertiría en una celebridad escolar, pero en cambio, la había ayudado a encontrar su verdadero lugar en la comunidad estudiantil. Se unió al equipo de debate, donde su experiencia manejando la presión la convertía en una competidora formidable. También comenzó a ayudar a entrenar al equipo de boxeo femenino de la escuela, enseñando a otras chicas las técnicas de defensa personal que había aprendido. Pero lo más importante era que finalmente había encontrado amigos verdaderos. Personas que la apreciaban no solo por sus logros deportivos, sino por su carácter, su valentía y su disposición a defender a otros. Y ahora, aquí estamos, llegando al final de esta increíble historia. Pero antes de despedirnos, quiero que reflexionemos sobre algunas lecciones importantes. Primero, nunca juzgues a alguien por su apariencia o comportamiento externo. Valentina parecía una chica tranquila y reservada, pero tenía una fortaleza interior que había sido forjada por años de disciplina y entrenamiento. Segundo, las acciones siempre tienen consecuencias. Drake, Marcus y Tyler pensaron que podían humillar a alguien sin enfrentar repercusiones, pero descubrieron que sus acciones tenían un precio que no estaban preparados para pagar. Tercero, defenderse no siempre significa recurrir a la violencia. Valentina había tratado de resolver el conflicto pacíficamente, pero cuando se vio forzada a actuar, lo hizo con precisión y control. Y finalmente, la verdadera fortaleza no viene de intimidar a otros, sino de usar tus habilidades para proteger a los más vulnerables. Como dice nuestro lema aquí en Cuentos del Eco, las historias más poderosas son aquellas que nos recuerdan que la justicia, aunque a veces tarde en llegar, siempre encuentra su camino. Si esta historia te impactó tanto como a mí, no olvides suscribirte a Cuentos del Eco para más historias que te harán reflexionar sobre la naturaleza humana, la justicia y el poder de la determinación. ¿Qué opinas sobre la forma en que Valentina manejó la situación? ¿Crees que hizo lo correcto al mantener su identidad secreta? Déjamelo saber en los comentarios, y no olvides compartir esta historia con alguien que necesite recordar que nunca se debe subestimar a las personas. La historia de Valentina nos enseña que la verdadera fuerza no se mide por la capacidad de intimidar a otros, sino por la valentía de defenderse cuando es necesario y la sabiduría de saber cuándo y cómo hacerlo. Drake, Marcus y Tyler aprendieron esa lección de la manera más difícil posible. Pero al final, todos salieron siendo mejores personas. Los tres matones se convirtieron en defensores de otros estudiantes, Valentina encontró su verdadero lugar en la comunidad, y la escuela se convirtió en un lugar más seguro para todos. 6 meses después del incidente, Valentina fue elegida como presidenta estudiantil por una mayoría aplastante. En su discurso de aceptación, dijo algo que resonó profundamente con todos los presentes. No busqué ser un ejemplo para nadie. Solo quería terminar mi último año de preparatoria en paz. Pero a veces, la vida nos pone en situaciones donde tenemos que elegir entre ser víctimas o ser valientes. Yo elegí ser valiente, no solo por mí, sino por todos los que no tienen la capacidad de defenderse. Y es que esa es la verdadera lección de esta historia, queridos oyentes de Cuentos del Eco. No se trata de tener músculos o habilidades especiales. Se trata de tener el valor de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando tienes miedo, incluso cuando las consecuencias pueden ser inciertas. Porque al final del día, lo que nos define no son los golpes que recibimos, sino cómo decidimos levantarnos después de cada caída. Si esta historia te inspiró, te motivó, o simplemente te hizo reflexionar sobre la importancia de defender lo que es correcto, asegúrate de darle like a este video y suscribirte a Cuentos del Eco. Cada suscripción nos ayuda a seguir contando estas historias que pueden cambiar perspectivas y tocar corazones. Y recuerda, no importa qué tan silenciosa, qué tan pequeña, o qué tan insignificante puedas parecer, dentro de ti hay una fuerza que ni tú mismo conoces completamente. Una fuerza que solo se revela cuando más la necesitas.
La próxima vez que veas a alguien siendo intimidado, recuerda la historia de Valentina. No todos tenemos sus habilidades físicas, pero todos tenemos la capacidad de alzar la voz, de ofrecer apoyo, de hacer la diferencia. Porque los verdaderos héroes no son aquellos que nunca tienen miedo, sino aquellos que actúan correctamente a pesar de su miedo. Esta ha sido otra historia de Cuentos del Eco, donde cada relato tiene un propósito, cada personaje tiene una lección que enseñar, y cada final nos recuerda que la justicia, aunque a veces tome tiempo, siempre encuentra su camino. Nos vemos en el próximo episodio, donde tendremos otra historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la naturaleza humana. Hasta entonces, mantente valiente, mantente fuerte, y recuerda que tu historia también merece ser contada. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad de Cuentos del Eco. Juntos, seguimos demostrando que las mejores historias son aquellas que nos inspiran a ser mejores versiones de nosotros mismos.